Hola amigos, un día más estamos aquí en la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Miguel Díaz. Miguel, bienvenido. Bien hallado, Ramón. No solo se oyen rumores de guerra, sino que estamos con guerras importantes abiertas, bueno, desde la guerra de Ucrania, aunque siempre hay guerras y estamos en una historia constante de guerras, pero la de Ucrania fue un hito y ahora tenemos el otro hito que encima está Israel en medio, que es el reloj de la historia, ¿no? Y desde octubre pues hay una guerra abierta en Israel, y este fin de semana ha habido una subida de un escaño más o de un escalón más en el conflicto, ¿no? Cuando Irán de una forma bestial ha mandado un ataque, ¿no? contra Israel desde lo lejos, pero un ataque a Israel. Espiritualmente se vería, porque espiritualmente la oración hace lo mismo, ¿no? Envía desde el aire, y parece ser que hay una guerra espiritual fuerte, aparte de los misiles y los drones y todo eso, pero ha habido una escalada, ¿no? en esa realidad del conflicto, ¿no? Esto me recuerda al ángel que visita al profeta Daniel y que le dice: me he retrasado, y que estaba en ayuno, 21 días llevaba, porque tuve que enfrentarme con el príncipe de Persia. Y ahora voy a por el de Grecia. O sea, que, o al revés. No que Persia es Irán, recordemos es Irán, a la gente. Es Irán. Entonces, por eso me recuerda. Y sí, todo es espiritual, la causa y efecto son espirituales, no hay casualidad ni tampoco ningún descontrol de Dios. Y aquellos que le quieren culpar a Dios, cómo permite que mueran niños, esto, lo otro, siempre es la misma historia del sentimentalismo de quienes quieren juzgar a Dios y encima pues pensar que son más buenos que Dios, ¿no? Cuando realmente toda la maldición de la historia viene por Satanás, que engaña al hombre y a la mujer y les transmite su soberbia y su rebelión, y su endiosamiento, ¿no? Entonces ahí viene toda la maldad por el pecado, y claro, la gente no acaba de conocer, de entender cómo es Dios. Dios es misericordioso, al punto de que para salvar a la humanidad se hace hombre y lleva sobre sí todo el peso de las culpas de toda la humanidad, pagando con su vida, que no se la quitaron, la dio, y con su sangre. Entonces, pero es juez. Claro, Dios no es tonto ni tampoco... Ni pusilánime, ¿no? Ni pusilánime, ni cobarde, No, Dios es perfecto y es juez. Y imagínate un Dios que no hiciera justicia, y que falleces y te encuentras con Hitler por allí. No hace falta imaginarse, ahí tenemos el Dios falso, Satanás, claro, que es así, ¿no? Que es así. Entonces, ¿qué significa? Pues que Dios es juez y que Dios... ahora, los niños mueren de hambre por culpa de la codicia de los hombres y de la crueldad humana y de la obra de Satanás, pero los niños que fallecen en esas circunstancias, hay que verlo encima de otra manera. Dios se los lleva al cielo. Y fíjate de lo que les libra de vivir en una sociedad, en un ambiente en la que no valen nada. Son como, por ejemplo, los niños de Palestina, con Hamas, que los utiliza como escudos a los niños, no le importan nada. Entonces, pero entender a Dios, que es juez y que da la vida y la quita, porque es su potestad absoluta, pues requiere fe. Y claro, no razonamientos ni sentimentalismos carnales y vulgares, ¿no? Y bueno, pues la situación es una guerra espiritual desde el principio entre el reino de los cielos y el reino de Satanás, la guerra de dos reinos y la guerra entre el bien y el mal, y ya está. Y Jesucristo venció
cuando vino, venció a la muerte, al diablo, al pecado, al mundo, y ahora ascendió a los cielos, y en esa absoluta potestad que tiene nos ha encomendado a ser embajadores y luchadores en esa guerra, no con pistolas ni con cañones, sino con oración y con los frutos del Espíritu Santo, que son más poderosos que ninguna bomba atómica, y bueno, y con la omnipotencia de Dios en con los dones sobrenaturales del Espíritu Santo para hacer milagros, sanidades y prodigios que no pueden hacer las bombas, ¿no? Yo veía ayer imágenes de cómo venían los misiles y cómo entraban los otros misiles y los apagaban en el cielo, y me recuerda a Efesios 6, ¿no? El escudo de la fe que apaga los dardos de fuego del maligno, y cómo iban y cómo se iban. Es una expresión gráfica. Sí. Lo que pasa es que, bueno, en términos espirituales, lo que significa bien claramente es que el escudo de la fe hay que tenerlo, y muchos hasta israelitas están perdiendo la fe, o sea, la han perdido. No tienen fe en su escudo de hierro. Claro, hay que diferenciar, aunque es un símil muy, muy expresivo lo que dices, pero lo que está claro es que la fe que mueve montañas podría impedir que disparen los cohetes, que es lo más eficaz, porque si tú no tienes esa fe y no tienes la cúpula de hierro, pues los cohetes se habrían caído. Así que ahí vemos dos cosas. Primero, cómo Dios sigue guardando a Israel, y minimiza a Dios el castigo de Israel hasta que ya revienta a Dios con Israel mismo, porque si Dios se empeña en querer, si Israel se empeña en querer sustituir a Dios y no contar con Dios y ser prepotente, que es el pecado grave del orgullo judío, y de la confianza en su tecnología y por tanto en sí mismo y en su potencia económica, pues resulta que entonces Dios se enfada más todavía, porque claro, no quiere que los judíos sean protegidos solamente, quiere salvarlos. Protegerlos del infierno es la principal motivación de Dios con su pueblo escogido, igual que con cualquier ser humano y con la Iglesia. Entonces, por eso, si se obstinan en no acudir a Dios y no pedir el escudo de la fe en oración y ayuno, etcétera, pues entonces seguirán siendo torturados, castigados por los verdugos que suelta Dios para que lo hagan, ¿no? Ahora, ¿qué lección saco yo ahí? Pues primero, que por la gracia de Dios ahora mismo Israel es el país más seguro que hay, porque claro, resulta que apuñalan en Australia y matan a no sé cuántos, y apuñalan en Canadá y apuñalan, y hay tiroteos en Estados Unidos continuamente y matan a unos y a otros. Y entonces, ¿qué significa? Pues que la seguridad solamente viene de Dios, y que no importa dónde estés. El diablo sabe perdido, que le queda poco tiempo. Estás en peligro donde quiera que estés hoy en todo el mundo, y más que nunca, porque la gente ya le cuesta salir por la calle, incluso en algunos lugares de España. O sea, eso está clarísimo, ¿no? Con las violaciones de las chicas, con esto, con lo otro. Entonces, en vano vela la guardia si Dios no vela. Pero si Dios vela, bueno, estás en la roca de Cristo por la fe y por el respeto, el amor a Dios y al prójimo y a ti mismo, pues entonces pues no tienes nada que temer. Si estás en la voluntad de Dios, no tienes nada que temer. Y eso me confirma que se puede ir a Israel sin ningún temor, como fuimos en diciembre pasado, que también estábamos en el hotel y varios cohetes ahí en Jerusalén, de esos misiles que mandaron desde Hamas, pues fueron interceptados por la cúpula de hierro, y hasta se pudo ver en el espectáculo. En lugar de irnos al refugio, pues por las ventanas del hotel vimos los fuegos artificiales, ¿no? Que cada día son lanzados como 100 misiles diarios que no aparecen en las noticias, pero todos los días. Es decir, lo del sábado-domingo fue excepcional, pero fueron 350 frente a los 100 que habitualmente caen
desde Hezbollah en Líbano y en Siria, ¿no? Que van enviando todos los días. El pan de cada día en Israel son esos 100 misiles. El pandemonio, ¿no? Bueno, pues sí, y es la primera vez que Irán ataca directamente, porque siempre utiliza a sus cabezas de turco, que son Líbano y Siria, o sea, que son los peones de batalla que los envía a la muerte y que los usa para su terrorismo, porque no cabe duda que el país más terrorista del mundo es Irán. Sí. Si entramos en Irán, ¿qué ha ocurrido en Irán? Hace unos meses ha habido elecciones. En Irán las elecciones son como son, pero ha salido fortalecido el grupo más radical musulmán en Irán, que son los que gobiernan ahora. Ellos, desde su odio y desde su orgullo, están actuando. Es decir, lo que hizo Israel el otro día en Damasco con el ataque a esa... Consulado. Un consulado... Consulado de Irán, sí. Sí, en realidad era un cuartel general de las fuerzas, lo que decías tú, pero son gente de Irán, es decir, militares iraníes en territorio en Siria, ¿no? Organizando todos esos ataques diarios. Y entonces Israel ataca a ese lugar donde están generando toda esa situación de... Sí, pero el problema que tiene Irán ante una población que los dirigentes han envenenado en odio a Israel y que están en una efervescencia de venganza y de odio y de muerte, pues si con ese ataque de Israel, que murieron 16 personas, entre los cuales 6 eran jefes del terrorismo islámico a través de Siria, esto está claro, aunque en una supuesta edificación de consulado, un fantasma, claro, sí, podría ser un fantasma, claro. Entonces, pero en el orden internacional hay lugares que se consideran sagrados, como si fueran del Olimpo, intocables, ¿no? Como hay personas que las llaman, estas son imposibles, intocables también. Sí, los intocables de los indios, ¿no? En India son... los brahman, la clase más alta, son intocables. Esos son como santos y que, ya pueden hacer lo que sea, que nadie se puede atrever a atacarles o a juzgarles tal. Entonces, hay varios lugares y las embajadas se consideran como sacrosantos lugares de los países. Claro que todo eso es una protección para que los asesinos se refugien en las embajadas. Lo mismo pasó en Ecuador, que resulta que el vicepresidente, un ladrón y un corrupto y un perverso declarado y condenado, pues huye con el cambio de gobierno ante la valentía del nuevo presidente, que quiere erradicar el narcogobierno que existía, que había formado alianzas con los narcogobiernos vecinos como Colombia y Venezuela. Bolivia y Colombia y Venezuela y Perú anteriormente. Entonces resulta que hace el gobierno ecuatoriano ante esa yo diría esa felonía, esa maldad de recoger a un asesino en una embajada. Una embajada no puede dar asilo a un asesino. Esto es el principio que hay que analizar. Y entonces, ¿qué consulado en Damasco de cónsules o representantes políticos de un país? No era un consulado, era un nido de asesinos, ¿no? En Damasco, pero igual aquí. ¿Y qué pasó cuando en Ecuador entraron en la embajada, sí o sí, y se llevaron pero por la brava,
arrastras al vicepresidente, ex vicepresidente y lo metieron a la cárcel, pues automáticamente la respuesta de todas las izquierdas tan nobles que tienen que defender sus Olimpos, sus lugares sacrosantos, en los cuales siempre quieren refugiarse después de haber cometido las mayores atrocidades. Y el primero que salta es el presidente de México, vamos, haciéndose el gran defensor y rompe relaciones diplomáticas con Ecuador. Bueno, de hecho, lo que había ocurrido anteriormente es un caso muy, muy especial que da cierta razón a Ecuador, porque había sido expulsado el embajador y había sido quitada la autoridad de ese lugar porque había un conflicto. Es decir, aquel era un sitio y era un refugio para narcotraficantes. Entonces Ecuador dice, no, en estas condiciones ustedes no pueden tener, aunque no rompieron relaciones, estaban en su derecho. Estaba como congelado el tema, ¿no? Y entonces dice, no hay embajador, lo que hay es un representante que no tiene condición diplomática. No es reconocido como... Porque cualquier embajador de un país, al llegar a otro país como embajador, lo primero que hace es presentar sus credenciales a la autoridad de ese país, como hacen aquí con el rey. Sí. Entonces, o con el presidente del gobierno, lo que sea. Entonces, no estaba reconocido. Pero en cualquier caso, tú fíjate la respuesta. La respuesta es defender los lugares sacrosantos, y que no son de ninguna manera más que nidos de víboras en muchos casos, ¿no? En otros no. En los países en los que hay una política dictatorial, cruel, implacable, pues oye, a refugiarse en la embajada de Estados Unidos. Eso es histórico. De hecho, para que no te maten, o de cualquier otro país. De hecho, en Hungría fue, ¿no?, que el embajador de España, cuando estaban persiguiendo a los judíos en Hungría, él dio asilo en la embajada. ¿Cómo hizo? Selló no sé cuántos visados y pasaportes y salvó no sé cuántos judíos. Pero cuando había dignidad en las embajadas españolas. Cuando había alguna dignidad, sí, porque ahora pues empieza uno a dudar. Sobre todo encima cuando los gobiernos que mueven el dedo a y no respetan lo que es nada menos que una de las carreras más exigentes, que es llegar a ser embajador, porque es una titulación altísima, ¿no? No, ponen a dedo a sus secuaces, a sus mercenarios, a sus acólitos, ¿no? A sus amiguetes, ¿no? O de consideración a los que han fracasado políticamente. Bueno, el asunto es que esto está candente. Muchos dicen que Israel no va a responder a esta agresión, pero 350 drones y misiles de largo alcance, muchos interceptados incluso por Francia e Inglaterra, incluso Jordania. Incluso Jordania, porque pasaron por su espacio aéreo y lógicamente tienen derecho a interceptarlo porque no pidieron permiso para pasar por su espacio aéreo, porque claro, imagínate el recorrido que tienen que hacer desde Irán hasta Israel. Tienen que pasar por espacio aéreo y ahí hay bases militares de Francia, de Inglaterra y de Estados Unidos. No sé cuántos interceptaron, pero luego la cúpula de hierro ha dado muestras una vez más de ser pues un protector impresionante, ¿no? Y después del fracaso tan grande que tuvieron los estadounidenses en la intifada que organizó para una huida hacia adelante Saddam Hussein, la tecnología de Israel se espabiló bien y los tienen crudo para poder atravesar esa cúpula de hierro, ¿no? Por eso están intentando desde dentro producir lo primero, una desestabilización social con el movimiento diabólico del socialismo israelí y de los árabes
porque están dentro. Aunque muchos de los árabes sean judíos, pero la mayoría de los árabes no quieren. Está de acuerdo con eso. Dicen, no, si estamos mejor con... Pero simplemente necesitan minorías. Y claro, por ejemplo, desde dentro también es Cisjordania, es dentro, está dentro. Es que tienen el lobo dentro. ¿Y qué ha pasado? Se ha confirmado que son toneladas de armas que ha llevado Irán, no sé cómo, a Cisjordania. Y están armando a los palestinos de Cisjordania, pues armando con dinero y con armas. Y ya sabemos. Sí, como han hecho con Gaza. Claro, igual. Ahora quieren radicalizar Cisjordania porque, claro, Gaza ha quedado desvencijada y han muerto hasta 3 nietos del jefe, del capo, que está refugiado como valiente, y deja así a sus hijos y a sus nietos para que den la cara y para que mueran. En el canto al Akbar, falso, porque no creen en nada, ¿no? Solamente están llenos del veneno del odio a Israel, nada más. Luego hay dos actores españoles en esta historia, que uno es el presidente del gobierno, que ha ido por diferentes países a proponer su idea genial de los 2 estados, que dice, bueno, pero si llevamos 75 años queriendo hacer eso y no hay forma, porque hay una parte que no quiere absolutamente nada, que lo único que quiere es destruir Israel y que desaparezca del mapa, y el otro es que para mí es una denigración de España, ¿no? Que es Josep Borrell, como gran representante de la Unión Europea, como ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que se manifiesta siempre en contra de Israel. Y en esta ocasión, que ha habido igual que lo de octubre, que ha habido esta situación, él se posiciona a favor de Irán y dice, claro, es que el primer paso lo dio Israel, porque le están machacando todos los días y reacciona. Entonces habrá que ir a la raíz, al principio de los problemas, y ahora se juntan, no sé si hoy o ayer, hoy creo que hoy, los ministros de Asuntos Exteriores de toda Europa. Y los va a dirigir él. Sí, pero le van a callar la boca. Todos le van a callar la boca. Para empezar, en ese ridículo, porque parece que a nuestro presidente le gusta hacer el ridículo, ¿no? O sea, esto ya es... Yo creo que no tiene sentido el ridículo. Ese es el gran problema. No, es que es la insensibilidad total, o sea, no tiene... es puro mármol, ¿no? Pero... este ridículo tan espantoso, con creerse genial, de impulsar a toda prisa para poder recuperar una notoriedad que no va a poder recuperar ya, porque donde va le silban y le abuchean, ¿no? Pero cómo aguanta, ¿no? el abucheo, igual que la ministra en la juerga de Sevilla, resulta que la han llamado traidora. Hombre, no me llames eso, hombre, no. Bueno. Estaba claro lo que iba a hacer. Yo no he traicionado mis principios, he hecho lo que tenía que hacer. Bueno, lo que es que no os enteráis. El ridículo tan espantoso, tú fíjate que ha ido a Portugal para conseguir el apoyo, y de ninguna manera. Pero claro, el gobierno de Portugal no tiene que ver con los socialistas, es decir, lógicamente le han mandado a hacer garras. No, pero él, por si acaso, pues como está, es que el gobierno de Portugal es la derecha que ha preferido hacer un consenso con los socialistas con tal de no pactar con lo que llama extrema derecha, que no lo es, que es una formación al estilo de Vox en España, lo que es la verdadera derecha en realidad, porque que ha conseguido gobernar es el buenista, que pretende ser el centro entre el bien y el mal, pero con un poco de inclinación hacia el mal, para que así intentar ganarse votos del socialismo, que lo ha conseguido, ¿no? Pero ha hecho el ridículo Sánchez, que es lo que interesa destacar, con una propuesta que los judíos siempre estaban dispuestos a aceptar, pero ¿con qué condiciones? Primero, Palestina, ¿cómo va a ser reconocido por un Estado si no es más que un desguace de criminales?
está sobre todo Gaza. Es un Estado fallido antes de ser Estado. Exacto, porque además nunca reconoció a Israel como Estado y depende de Israel porque es, desde luego, desde el punto de vista del funcionamiento de Palestina, es una comunidad autónoma, independiente en parte, pero no, pero una comunidad autónoma de Israel, porque no es un Estado. Y entonces, para que haya un planteamiento de dos estados, primero debe de reconocer a Israel como Estado, que lo reconoce la ONU y todo el mundo. Entonces, y luego, pues esto está tan antiguo que los mismos palestinos no quieren el exterminio total de Israel, especialmente los de Hamas e incluso los que son de Al-Fatah, porque el presidente que no celebra elecciones desde hace años y años y se perpetúa por su cuenta, y que tiene millones y millones en cuentas por ahí con sus ministros también, resulta que su cátedra, su examen de final de estudios universitarios fue la tesis doctoral. Cómo exterminar a los judíos, cómo echarlos al mar Mediterráneo. Ese era su plan. Entonces, esto lo que está siendo es también una respuesta de Irán contra la propuesta de Sánchez de la formación de dos estados, porque Irán no va a reconocer a Israel como Estado. Irán no quiere más que exterminio de Israel. Igual que Siria, igual que en Siria están las fuerzas diabólicas de Hezbollah, que son los herederos del mayor asesino del siglo pasado, el cuerno pequeño de Arafat. Entonces, está claro que no desean. A ver, ¿cómo arreglas eso? Y, sin embargo, sí o sí, porque yo soy el amo del mundo, yo soy el más inteligente, vamos a reconocer a Palestina como Estado. Pero ¿cómo vas a reconocer a Palestina como Estado? ¿Pero cómo lo vas a hacer? Una declaración y presentarlo en las Cortes españolas y que lo aprueben los insensatos que no saben distinguir su mano derecha de la izquierda, y decir, bueno, declaramos a Palestina como Estado, ¿y ahora qué? Entonces, significa que hay que romper relaciones diplomáticas, que es lo que está presentando nada menos que la lunática de Podemos. Que sigue diputada, siendo diputada. Sí, ¿no? La Yone Belarra. Romper relaciones diplomáticas con Israel y reconocer relaciones diplomáticas con un Estado fallido que no tiene más que finalidad obsesiva, compulsiva y sin escrúpulos de matar a todos los judíos. Y bueno, pues muchos piensan que Israel se va a callar. ¿Tú qué crees? Que Israel va a decir, bueno, ya está, han fallado, no ha quedado más que una niña herida, grave, por cierto, pero ya, bueno, vamos a dejarlo estar para que no suba la escalada. ¿Crees que Israel es así? Está ahora mismo lo que es el Consejo de Seguridad de Israel tiene dos posturas, pero las dos son, o lo hacemos ya o lo hacemos dentro de poco. Es decir, no es que no lo hagamos mucho, pero la opción que no hagamos nada no existe. Esa no existe. Entonces hay esas dos opciones. Lo que yo creo es que Israel en principio va a dar una respuesta silenciosa. Es decir, va a haber alguna acción, como ya lo han hecho anteriormente, claro, dentro de Irán, que duela mucho a Irán y que puede tener que ver con las centrales nucleares. Ahí va yo. Es la oportunidad de Israel de decir, muy bien, ahora nos han atacado de esta forma y es directo, pues es la oportunidad que tenemos de poder hacer un ataque directo para destruir las instalaciones nucleares, que seguro que saben dónde están. Esto está clarísimo, por muy subterráneas que estén, ¿no? Y entonces, pues ya tuvieron varios ataques. Uno de ellos fue cibernético, contra todo el laboratorio, que funciona todo de forma... Sí, el enriquecimiento del uranio se hace de una forma automatizada y robotizada, claro, porque lógicamente las personas no pueden estar ahí manipulando ese material, ¿no?
y posiblemente sea por ahí, y eso es callado y duele más que un ataque directo. Y además hay un tema. Nadie, ningún país, salvo los que son aliados de Irán, está por la labor de que Irán tenga bomba atómica. Pregúntale a Arabia Saudí a ver si estaría dispuesto a aceptar que Irán siga enriqueciendo uranio y para tener bomba atómica cuando hay una querella histórica entre suníes y chiitas. Pues entonces no... Y por tanto, si Israel aprovecha esta oportunidad, que sería, yo creo que es lo que va a hacer, yo creo, pero bueno, de por lo menos retrasar, sí, como ha hecho en otras ocasiones, 2 intervenciones ya hizo a los laboratorios bueno, y como son sitios ocultos que no están proclamados, no puede decir, me habéis roto lo que no existe. No existe, es que no existe porque no dejan que intervengan. Entonces, por lo menos retrasaría el que Irán consiga la bomba atómica, que se plantea si ya está muy cerca de conseguirla, ¿no? Si es que no la tiene. Y ahí sí que todos los países, incluso Europa, cuidado, bomba atómica, nada. Podría ser que gritarán, pues bueno, se escandalizarán, se horrorizarán. Israel no ha sabido encajar esta situación y no ha sabido buscar que no haya una escalada bélica progresiva, pero todos los gritos serán teatro, porque estarán de acuerdo con esa acción específica, quirúrgica, de algo que es tan peligroso como destruir la base nuclear de Irán. Sí. El Parlamento Europeo ha cometido estos días otra ignominia, que declarando, instando a que las instituciones europeas proclamen el aborto como un derecho, ¿no? Y como 370 y algo diputados votaron a favor, frente a casi 200, ciento y pico que votaron en contra, en un Parlamento que está caducado. Bueno, caduca en junio, ¿no? Entonces no va más. Entonces dice, bueno, ¿esto es un brindis al sol? No, es una declaración de intenciones de un Parlamento que lo que hace es denigra, quiere decir, la importancia en el mundo espiritual de las proclamaciones es importante, ¿no? Tiene que ver con bendición o maldición, claro, porque hay una declaración y es como aquella vez en una reunión de una mesa de trabajo, ¿no?, en el Parlamento, que se marchó un diputado de Vox y el que era el vicepresidente entonces del gobierno le dice, cuando salga cierre la puerta. Pues esto es antes de cerrar la puerta, es decir, por lo que me queda en el convento, lo que dice la frase, ¿no? Pero dejan la última basura, tiene que ver con la denigración del ser humano. Tú sabes que esto fue un proyecto fallido que intentó ya Macron hace unos años, sí, establecer, y también la presidenta con su grupo extraño, Illuminati, que la rodea, y que es curiosamente madre de no sé cuántos hijos, tienen un montón de hijos que no sé si son adoptados o propios, porque no sé si de esa mujer ha podido haber fruto, porque la verdad sospecho, pero bueno, en cualquier caso, por la frialdad que tiene. La frialdad que tiene, ¿no? Y qué maternidad puede ofrecer, ¿no? Que cambió un pensamiento con respecto a los lobos porque mataron a un pony que tenía para sus hijos. O sea que el pony tiene más valor que los bebés en el vientre de su madre, porque se ha probado eso y lo ha buscado y buscado. Pero lo más trágico de esto, en términos espirituales, es que nos demuestra qué credibilidad tienen todos los populares, de los del PP, que votaron en eso. Muchos votaron a favor. Y una de las más reconocidas eurodiputadas se abstuvo.
No fue. No fue, pues eso, no, se abstuvo de votar, quería decir. No fue. Lo cual dices, ¿esto qué es? ¿Por qué no fue? Para no tener que pronunciarse, porque probablemente o no tenía valor para pronunciarse en contra, que algunos se pronunciaron en contra del PP, por supuesto todos los de Vox, todos los de bueno, muchos de Polonia, de Hungría, y etcétera, pues no fue. Y es candidata otra vez para ser eurodiputada. Claro. Esto tendrían que tomar nota los que pretenden seguir defendiendo principios y valores del Evangelio que supuestamente representan, porque se proclaman católicos, se proclaman cristianos, etcétera, ¿no? Aunque veremos a ver qué es cada uno de ellos, porque seguro que no sé si habrá alguno que tenga algo de aceite en su lámpara. En cualquier caso, es una vergüenza ver que el PPE no es de fiar. Fíjate que yo conozco personalmente a Dolors Montserrat, que es de la que estás hablando. Sí. Y para mí es una persona que tiene un... carisma. Sí, una categoría personal bastante importante, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué nivel llegan las presiones, porque viven en esas presiones, pero claro, el que es digno dice, no, vas a mí a forzar que vaya en contra de mis principios, claro, vas a mí a forzarme a que sea una cobarde y que desaparezca del escenario en un momento tan crucial en el que hay que postularse claramente para dejar bien sellado, firmado cuál es tu identidad. Venga ya, no. Cuando ella a mí esa mujer que yo siempre la he tenido, como tú dices, con ese pensamiento, para mí ya ha terminado, hasta si no se arrepiente y pide perdón. Ella estaba postulándose para ser la candidata a Cataluña y la han quitado en medio. Yo por eso digo, ¿qué presiones estará viviendo esa mujer? Que habrá que orar por ella para que Dios la restaure, ¿no? Eso sí que vamos a hacer, pero fiarse de ella... Es complicado ya. Maldito el hombre que se fía del hombre, y de la mujer va incluido en el texto, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que, como eso tienen que someterlo a la votación de los 27 países, no lo pueden aceptar así, simplemente porque si resulta que la Comunidad Económica Europea empieza ya a funcionar por la mayoría simple de los votos de los eurodiputados, entonces estamos apañados. Porque no, se pierde la soberanía de los países. Se pierde la soberanía, que son los que tienen que decidir si acepta una cosa así. Y como encima va a haber un cambio de la estructura de la Eurocámara muy fuerte, porque vamos, los socialistas se van a desfenestrar, podría ser que hasta Sumar, Podemos desaparezcan y podrían desaparecer hasta nada menos que PNV y sobre todo Convergencia y Unió, que es la Junts per Cat, y Esquerra. Desaparecen. ¿Por qué? Una cosa son las elecciones de las comunidades autónomas y otra cosa es las elecciones para Europa. Y hay países que dicen, o sea, hay comunidades autónomas que nombran dirigentes políticos para dirigir su comunidad y sin embargo con un porcentaje que gana las elecciones, y sin embargo para Europa resulta que se cambia completamente. No, porque la circunscripción electoral para el Parlamento Europeo es toda España. Es decir, no es como en las elecciones al Parlamento, que es por provincias. No es como en los ayuntamientos, que es por el municipio. Esto es una ley, una lista de toda España. Entonces, cuando tú votas para una ley para toda España. Entonces, claro, los que tienen un 3, un 2% de toda España, pues no salen. Y encima de ese 2% no votaron a ese partido político autonómico, pero no votan todos esos a eurodiputados de ese partido, porque distinguen bien claramente las funciones, ¿no? El domingo hablaba yo con alguien que está dentro del organigrama de Vox y me decía, estamos
con noticias bastante firmes de que vamos a sacar por lo menos 10 diputados. Ahora tienen 7. Entonces, en Europa. En Europa. Sí, no van a crecer, eso es evidente, porque son los que han dado la batalla firme y no han cambiado de parecer, no cambian de opinión según les venga la veleta, ¿no? Con el viento que sople. Pero lo que sí es peligroso ese quórum, si resulta que encima apoyan a la presidenta actual para que vuelva a salir. Y es curioso, PP la apoya. ¿Qué habrá ahí? Es que es del PP. Ya, pero es no del importa, Partido Popular no Europeo. Importa, aunque sea pero no importa. ¿Por qué? Porque... Sí, en las primarias, dentro del partido, tenía que decir, esta persona debería de marcharse. Y luego, además, teniendo en cuenta que está en conflicto la situación de las licitaciones con su marido, de lo de Pfizer, etcétera, que eso puede ser, vamos, la bomba corrupta de miles y miles de millones, ¿no? Estamos hablando como el posible conflicto de Salvador Illa al manejar 2.500 millones en mascarillas, que veremos a ver qué es lo que sale de ahí, pero es que en este caso en Europa, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Podemos hablar de 100.000 millones? No lo sé. Cifras astronómicas, y eso también está en conflicto. Y bueno, a nosotros nos toca pues confiar en que Dios nos dé una prórroga, que yo creo que la va a dar, en cuanto a predicar el Evangelio, porque si esta marabunta anticristo que está creciendo y que ha conformado un gobierno Frankenstein en España no es frenada por la sal con verdadero sabor, que es el poder de Dios en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo, pues entonces veríamos acelerarse el tiempo del anticristo y bueno, y ver el juicio de Dios todavía mucho más fuerte. Claro. Y no lo sé si Dios quiere seguir realmente quebrantando, porque la verdad es que la respuesta no es un arrepentimiento ni de los españoles ante una situación así. No hay una búsqueda de Dios. O sea, dices, bueno, ¿esto qué es? Ni tampoco en Israel. ¿Esto qué es? La gente está tan ya vacunada en la reflexión espiritual, que bueno, simplemente los que sobreviven no sobreviven espiritualmente, sobreviven religiosamente y se refugian en sus cuevas religiosas, católicas, protestantes o musulmanas o judías, pero no hay sal con verdadero sabor. Entonces, no sé lo que... Ahí sí que yo quiero creer y espero que venga un tiempo de refrigerio, especialmente, pienso, para este año próximo, en donde podamos tener un auge importante de formación de jóvenes, que son los que realmente... Va a tener que enfrentar la situación que viene después. Y que son los que Dios está queriendo agarrar, porque tienen posibilidades de llenarse de fuego por el bien o por el mal, pero por lo menos no son los tibios apoltronados de los ya quemados en sus pensamientos o sus actuaciones, ¿no? Y tengo eso, ¿por qué? Porque lo he visto, por ejemplo, este fin de semana en el retiro de Josué con 200 jóvenes que, vamos, impresionante la reacción que han tenido, ¿no? Y es lo que deseamos, porque no deseamos que Dios siga quebrantando, deseamos que se haga la voluntad de Dios, pero en cualquier caso... sabemos que va a haber quebranto. Pero en cualquier caso, si Él sigue quebrantando, pues es que todavía el mundo necesita palo para arrodillarse y reconocer su pecado. Sí. Tenemos este domingo elecciones en País Vasco. Es decir, no es este domingo, es decir, ya quedan 5 días. Está la cosa, parece ser que está el pescado vendido, pero el pescado no está vendido hasta el día de las elecciones, ¿no?
y parece ser que está ahí. Bueno, Bildu, PNV, es lo que están diciendo, que están más o menos parejos, puede salir uno por encima, otro por debajo, está el tema ahí. El PSOE se queda donde está. Podemos y estos grupos adáteres, ¿no?, están en decadencia. Dicen que la diputada de Vox va a repetir, posiblemente. Ya casi todas las encuestas están diciendo que sí. Bueno, es una mujer valiente a tope, vamos. Sí. Y de hecho, es impresionante ver la campaña que están viviendo. Veía yo unas imágenes en Mondragón y dijo, es que os metéis en la boca del lobo. Pero bueno, dice, ¿qué van a hacer? No, es que dices, un país... ahí no, eso es terreno que no podemos pisar. Si somos españoles tenemos que poder pisar cualquier terreno, y precisamente si somos demócratas, ¿dónde vamos nosotros como embajadores de la luz? ¿Dónde hay tinieblas? Sí, a la oscuridad. O sea que... Pero ponen entredicho la democracia de todos estos grupos que llaman fascista al otro, cuando él está cumpliendo con su derecho legal, totalmente, de hacerlo. Déjale, si es mejor, pero no pueden evitarlo. Porque están llenos de odio. Y están dando tanto trabajo a la Ertzaintza de tener que estar protegiendo a gente que está cumpliendo con su Pues imagínate libertad. Si gobiernan, van a empezar a perseguir, no con pistolas ni con eso, pero a perseguir con insultos, con cerrar las puertas, con cerrar las puertas a todo aquel que no esté de acuerdo con ellos, porque es un totalitarismo que vamos, está ahí un poco agazapado en esa espera. Bueno, de ser blanqueado por el PSOE y por PNV, todos estos blanqueadores de la maldad, y gobernar. Ahora bien, como tú dices, no está el pescado vendido, en mi opinión. Si gana el PNV, no va a gobernar con el PSOE, porque el PSOE no se mantiene. Y yo estoy convencido de que el PSOE cae. Cae porque no ha convencido a nadie de todo lo que ha hecho. O sea, los vascos, que son personas que políticamente son muy experimentados. Sí, tienen cultura política. Pues dirán, ¿pero qué es esto? ¿Al PSOE? Ya ves tú, va a una universidad, va a un hospital, va a no sé qué, y lo abuchean en va al hospital partes. Y no solo lo abuchean, ¿no? Dicen, tienes el trasero. Es tremendo, le ponen a caldo. Bueno. Venga, déjame hablar. Bueno, en fin, el asunto es bien claro que va a bajar. Entonces, podría suceder que PNV, si ganara, no tiene quórum suficiente con PSOE. Y si gana Bildu, ay amigo, no tiene tampoco quórum con el PSOE, pero si gobierna con el PSOE Bildu, ay amigo, la reacción del PNV será brutal. Brutal, porque el PNV ha llegado a un punto de no tener escrúpulos de nada. No es aquel partido que fue más o menos noble con Garaikoetxea o con no sé quién. Digo Garaikoetxea. Sí, Garaikoetxea fue el Endacari con el PNV. Luego Ardanza, que ha fallecido hace poquito. Y luego Ardanza, que fue el Endacari que más duró, y que fue el más estable. Y era un hombre, fijaros, él siendo vizcaíno, porque es del Hórreo, fue diputado general de Guipúzcoa. Y de allí lo rescatan para ser presidente del gobierno vasco, Lehendakari, y estuvo como Lehendakari muchos años, y entendamos que en esa época estaba Josu Jon Imaz llevando el PNV. Dos personas con... Que se compatibilizaban y que eran razonables. Porque el Imaz, tú fíjate dónde está teniendo el cargo más importante que tiene ahora mismo Repsol, cualquier vasco. El Josu Imaz, ¿entiendes? Que está de consejero principal. Sí, de CEO de Repsol. De Repsol. Que, bueno, pues que es la empresa vasca más relevante, ¿no? En cierta manera. Sí, Iberdrola Iberdrola, Repsol y BBVA. Y BBVA, eso es el imperio vasco. Los tres pagan bueno, el Repsol no, pero los otros dos pagan los impuestos en Bilbao. Sí, en conclusión,
Bueno, se ha perdido ese equilibrio en el PNV y ahora el PNV, bueno, están pensando que es un prostíbulo si tienen problemas, terrible. Andueza puede ser que se ha quitado en medio. Sí. Que ya es hora de que se marche también. Hombre, ya está bien. Y ese calvo que gordo, ¿no? Sí. Ese es el que hablas, Andueza, ¿no? sí. Andueza se llama. Bueno, no es que los nombres ya sabes. Ese hombre es impresentable, vamos, aparte de la soberbia que presenta en su forma hasta de moverse y de andar, que, bueno, yo creo que el pobre Urkullu, ahí está zapadito, está el pobre humillado, está el pobre triste, está triste, se le ve que incluso cuando habla no tiene, porque se ha dado cuenta bien claramente de dónde deriva. Porque es que el PNV intentando lo de siempre, intentando impedir el crecimiento de Bildu, lo que ha hecho es hacerle crecer, porque ha tomado decisiones y actuaciones más de Bildu que de un... Y la gente prefiere el original que el imitador. Sí. Así que estas elecciones vascas, bueno, ya Sumar y Podemos pueden desaparecer del País Vasco, pues muy tranquilamente. PSOE va para abajo y las encuestas dan que gana Bildu. ¿Qué va a hacer PNV? Pactar con Bildu y gobernar de segundo con Bildu. ¡Ay! No, el único caso es que no sumen PSOE y PNV, porque en el caso de que sumen, el gobierno va a ser entre ellos, aunque quien gobierne en la sombra sea Bildu, como lo está haciendo ya. Como lo está haciendo ya, sí, sobre todo. A nivel nacional, es decir, las cosas que se están consiguiendo en el País Vasco es a través de Bildu y no del PNV. Pero la tragedia de Euskadi es el reglamento de las elecciones en Euskadi. La primera votación, si no hay mayoría, tiene que haber al día siguiente otra votación. Y si no vuelve a haber mayoría, el que ha ganado las elecciones... El candidato más votado es el que se queda. Ese es el que se queda como el Endacari. Es como en los ayuntamientos. Sí, es como en los ayuntamientos, que no pasa eso, no pasa en ninguna otra comunidad autónoma, que yo sepa. No, tiene que volver a haber elecciones. Igual que en el País Vasco está establecido 25 diputados por provincia. Por provincia, sí. Entonces, una provincia que tiene como 500.000 de habitantes tiene los mismos diputados que otra, es decir, Álava, que Vizcaya, que tiene 1.300.000. Con lo cual, el voto del alavés es 2 veces y media más valioso que el del vizcaíno. Porque, claro, tiene menos población que... Y el guipuzcoano queda en medio, más o menos. Sí, pero bueno, estas son como la ley de las elecciones en España, que es una vergüenza, esa ley que hace que un partido en Madrid pues necesite 5 veces más o 10 veces más de votantes que un partido en Euskadi o en Cataluña, entonces, bueno, o en otra provincia o en Soria, por decir algo. Entonces, Soria, claro, en Cuenca, entonces pues... resulta que eso es lo que ha supuesto que puedan venir a Madrid a gobernar en parte, ¿no? A influir en el gobierno de España, sentándose en el Congreso de los Diputados los que odian a España. Lo cual esto es... la ley electoral es uno de los pero que nadie ha querido cambiarlo. Problemas gravísimos, nadie lo ha querido cambiar, lo podían haber cambiado los que han tenido mayoría, pero que es un problema gravísimo que tienen que resolver, porque nunca se puede pensar que con esta forma de gobernar siempre buscando la mayoría de votos, pues resulta que el mercado está abierto. El mercado está abierto y ya estaba abierto con el PP, que ha cedido, venga a pagar coima a niveles del peaje, a niveles astronómicos en muchos casos, ¿no? Este ya es algo astral, ¿no? Este se ha pasado totalmente. Y eso no podría ser, no debería de ser. Y por tanto deberían de establecer un mínimo para venir a sentarse
en un sillón que representa a toda España, debería de venir a presentarse alguien que haya conseguido un mínimo de 5 votos, de 5%, por ejemplo, de votos de todo el país. Claro. Sí, o cambiar la circunscripción provincial por una nacional, con lo cual, decir, igual que votamos para Europa como un solo territorio, que fuera así a nivel nacional. Entonces distinguiríamos lo que son las elecciones autonómicas de lo que es las elecciones generales. Distinguiríamos bien claramente, porque son dos cosas diferentes. Entonces se respetaría de alguna manera la idiosincrasia y la población autonómica con sus peculiaridades, que algunas de esas peculiaridades son privilegios injustos en la mayoría de los casos, pero hay privilegios que están en la propia Constitución. Claro, ya lo sé, lo cual demostró ser una cobardía, una injusticia ya desde el origen, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que está. Y ojo, una Constitución es un valor también espiritual. Cualquier Constitución tiene su influencia espiritual y sus dominios espirituales. Por supuesto. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que es un fundamento sobre el cual se edifica. Entonces, que es importante tener. Por eso, cuando Estados Unidos empieza su vida, tiene unos estatutos, una constitución que está basada en la palabra de Dios. Y eso trajo mucha bendición. Bueno, hoy en día pues ya me explicarás, ¿no? dónde está la Biblia, ¿no? Aunque la usen a veces para prometer o jurar los políticos, pues que por pura tradición que luego no cumplen lo prometido, o que Dios bendiga a América, que lo siguen diciendo los ateos más repugnantes, en fin. Bueno, lo que sí me ha gustado, pues que algunos políticos, muy poquitos de los que vemos en el espectro español, hablan de que Dios bendiga a España y de que tienen en cuenta, aunque sea un mínimo, porque tampoco pueden hacer un énfasis en ese tema, de tener temor de Dios, ¿no? Y bueno, yo lo que creo es que en estas circunstancias hemos de aconsejar, que ese es nuestro trabajo, como pues embajadores del Rey Eterno y del Reino de Dios, aconsejar con las verdades eternas del Rey, de Jesucristo, ¿no? Y entonces que las personas no pierdan la conciencia. Cuidado, tienes la conciencia limpia, la tienes viva, piensa un poco, tienes esa conciencia transparente y bien sana para discernir el bien del mal, pues desde aquí a los que van a votar en Euskadi, porque es crucial esas elecciones, y las catalanas van a serlo más, pero estas son cruciales también, sobre todo para una comunidad autónoma que siempre ha vivido y que ahora mismo ha vivido en la imposición, en el miedo, y en una decadencia económica increíble, porque llegó a ser la primera potencia económica del país, después de Cataluña, sí. y llegó a sobrepasar a Cataluña en algún momento. En algún momento, sí, el PIB, el PIB no, pero sí ¿cómo es el per cápita? Sí, el PIB, el Producto Interior Bruto, per cápita. En el PIB no, porque es más grande Cataluña, pero en cuanto al valor que tiene por cabeza, el per cápita, ¿no? El per cápita, sí. Producto Interior Bruto per cápita, no sé cómo se llamará ahora eso, no sé, pero el caso es que pues está en decadencia, ¿no? Y las libertades se han llegado a un punto. Ahora mismo han rechazado en un colegio a dos niños que sus padres querían pedían con todo derecho que sus niños estudiaran español, y no lo han aceptado, como ejemplo último. Luego, fíjense, parece que ya no hay pistolas de ETA, pero esta marabunta siguen agrediendo a los que se presentan una acción diferente, ¿no? Con toda legitimidad lo hacen.
vote usted en conciencia, ore, pídale a Dios que le ilumine y le diga a quién puede usted votar para, por lo menos, que usted mantenga su dignidad y no se haga cómplice, porque hay mucha gente que no tiene una conciencia política clara de saber que el voto vincula. Y luego muchos se quejan, ¿por qué gobierna este canalla? ¿Usted no votó? O sea, estuvo de votar. Usted participó en que ese canalla gobernara, ¿no? Y luego, sufra usted las consecuencias, como está sufriendo, vuelvo a decir, Euskadi, en una forma terrible. Voten en conciencia. ¿Dónde están los principios y valores? Ese PNV que supuestamente tenía principios y valores, aunque fuera de misa y comunión, en un tiempo fue bastante genuino. Hoy ya, pues, ¿dónde está? No, eso se acabó. Pero es que no hay un respeto ni siquiera a principios evangélicos. Ha pasado por todo, ha tragado por todo. ¿Y dónde está en Bildu? Un principio, encuentren un principio y un valor. ¿Dónde está? ¿Y para qué voy a seguir mencionando otros partidos, ¿no? Que incluso muchos se les ve la hipocresía rascándose un poquito, ¿no? Oren y voten en conciencia en Euskadi. Y en cuanto a Israel, no me puedo olvidar de decir Israel, con todos los errores que cometa, pues siempre podemos decir que son mucho menores, muchísimo menores, que los que cometen sus enemigos. Así de claro. No solo que es la única democracia del entorno, sino que encima, pues, ¿cómo puede ser defendible Palestina jamás con el sentimentalismo de que es que son los habitantes palestinos los que hay que defender? Sí, pero ¿cómo les defiende usted? Dejando que sigan sometidos a la tiranía sin escrúpulos de Hamás o de Al-Fatah, que también están todos unos con más crueldad que otros, pero con el pensamiento de eliminar a Israel y que de ninguna manera buscan un acuerdo de paz. Pues piense usted que Israel nos ha dado lo más preciado de nuestra vida en toda la historia. Nos ha dado al Mesías judío y único Mesías, Jesucristo. Nos ha dado el Evangelio, nos ha dado los libros sagrados, santos, su Biblia. Ahora, si usted no valora la Biblia, ni valora la historia, ni valora las palabras de Jesús, de que hemos de ir a evangelizar y proclamar las verdades primero a Jerusalén y luego a Judea, etc., pues entonces ya tiene usted un grave conflicto. Pero si usted tiene gratitud, respeto a Cristo y al pueblo que nos ha dado el Evangelio, la salvación viene de los judíos, dicho por la palabra de Jesús. Si usted lo respeta, lo honra, no tenga miedo y venga conmigo, con nosotros, a Israel en los viajes que tendremos en agosto y en diciembre, si no se cierran los aeropuertos. Si hay vuelos, es más, tenemos pactado el vuelo, tenemos ya comprometidos los vuelos y esperamos que podremos viajar. Aún hoy ya se puede volver a viajar después de estos cohetes, ya se puede volver a viajar a Israel y se ha demostrado que encima pues puedes estar más seguro en Israel que en Australia o en cualquier parte del mundo donde matan por las calles. Y bueno, pues si vas con Dios, que es ir en su voluntad, y su voluntad es que amemos, consolemos y nos pongamos claramente como defensores del pueblo de Dios, aunque estén equivocados, incluso aunque muchos, la mayoría, no tengan fe ninguna, pero nuestro deber es amar a todos los prójimos del mundo, pero especialmente a Israel. Venga con nosotros. Le animo que tenga usted el valor y disfrutará de un viaje único, especial, porque será instrumento del Consolador para abrazar y orar y bendecir a todos los que han sufrido el terror de Hamás, familiares de los secuestrados y familiares de los soldados asesinados y de la matanza terrible, satánica, infernal que hicieron en Israel. Acompáñenos
y Dios les bendecirá, seguro. Amén. Vamos a orar. Sí, bueno, antes decir que no votes por aritmética, vota en honestidad e injusticia delante de Dios, y vamos a orar entonces. Claro que sí, porque ¿qué tiene que Porque ver? alguien dice, no, es que mi voto se va a perder si voto a este. Digo, no, tu voto es delante de Dios. Mejor que se pierda tu voto que no que te pierdas tú. Sí, y pero- te hagas partícipe No, y de, que de la inmundicia. no se va a perder en ninguno de los casos. Amén. Padre bendito, gracias que nos das de tu sabiduría y de tu gracia, que nos ayudas a discernir los tiempos, Señor, y Sí, las Señor. cosas que ocurren alrededor. Por eso podemos tomar postura y hablar en consecuencia de ello. Señor, gracias por Israel, Señor, por tu protección, por tu guarda. Estamos expectantes de ver cómo tú levantas personas allá que te conozcan personalmente y que pueda haber un cambio radical desde abajo en las vidas de las personas allá. Señor, gracias también por el País Vasco, Señor. Señor, yo te Sí, pido que bendigas esa tierra, Señor. Que levantes la dignidad de ese pueblo frente a la ignominia y a la desintegración y a la violencia y a tantas y tantas cosas que son fruto de la semilla diabólica en ese país. Señor, especialmente pongo delante tuyo esas elecciones para que tú guíes hacia la bondad, Señor, hacia lo correcto, hacia la bendición, Señor, y no hacia la maldición. Estamos expectantes de ver lo que ocurra y porque también entendemos que es parte del futuro de todo el país. Señor, y te pedimos por toda España, Señor, pedimos perdón por esas personas que están Sí, Padre. representándonos de una forma indigna, Señor, para que pueda ser transformada la situación y podamos ver tiempos de gracia y de bendición en medio nuestro. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Miguel, por Sí, este siempre tiempo. a Cristo y a ti, hermano. Seguimos viendo cómo a veces hay que tomar posiciones frente a la mentira con la declaración de lo que entendemos que es lo correcto, ¿no? Y hace falta valentía para eso. Y por eso damos las gracias a Miguel. Y gracias a ustedes por participar con nosotros en este programa, deseándoles un día más que Dios trae gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos, que Dios les bendiga.